Tenemos que ser santos, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir, en la carne, en el cuerpo y en el espíritu, amén, de adentro hacia afuera. No podemos decir que somos hijos de Dios si no hacemos su voluntad, porque el Señor Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios no es que nos estemos empinando una cerveza, que estemos hablando mal del vecino, del esposo, de los hijos, o los hijos estén faltando al respeto a los padres. Esa no es la voluntad de Dios, en que estén los matrimonios divididos, o la casa dividida, ¿verdad? O si están unidos. Hay gente que está unida para hacer lo malo. Hay gente que está unida para golpear a su prójimo, para defraudar a su prójimo, para emborracharse, ¿sí? Para drogarse, ¿sí? Para defraudar a su prójimo. Pero para eso no debemos de estar dispuestos. Para eso no tenemos que disponernos a decir yo coopero, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a atender la voz de Dios y dejar que la palabra de Dios nos instruya, nos exhorte. Cuando esta sierva inútil habla de esta manera, le llaman regaño. La palabra del Señor le llama exhortar. Exhorto, te exhorto a que hagamos la voluntad de Dios. Te exhorto a que ya no peques más. Te exhorto a que le entregues tu vida a Cristo. Te exhorto que atiendas la voz de Dios cuando estás en vida, porque cuando tú mueras, y si tú escuchaste la palabra de Dios en este lugar y no atendiste y te dijeron y te mintieron que ibas para el cielo y que también eras hijo de Dios, pero practicando el pecado, déjame decirte que te mintieron. La palabra del Señor dice que tenemos que dejar las cosas pasadas, que debemos de dejar la vanidad, la injusticia, la mentira, la infidelidad, el adulterio, la fornicación, el latrocinio, el codiciarlo de nuestro prójimo. Está en los 10 mandamientos, ¿verdad? El tener dioses ajenos, el idolatrar cosas, personas, comida, qué sé yo, dinero, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios por y sobre todas las cosas. Tenemos que bendecir al que nos maldice. Estaba leyendo ese rato en el libro de Lucas, capítulo 6, por el 20 en adelante, amén, que dice: ama al que no te ama, bendice al que te maldice, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra, al que te pida, dale, amén, al que te pida prestado. Pero hay gente que abusa, ¿verdad? Entonces le pide prestado a su prójimo y se hace el desentendido. Pero Dios lo está anotando todo en sus libros de memoria. Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Si los padres corregimos en justicia, si hay una buena relación en los padres, amén. Si hay una buena relación entre vecinos con respeto, amén. Si enseñamos en casa a nuestros hijos a respetar a nuestro prójimo, amén. A no menospreciarnos los unos a los otros. Porque ir a una religión es fácil, pero ir a la palabra del Señor y que tú digas que eres hijo de Dios, te debe de gustar esta palabra. Aunque tú sabes que estás mal, la palabra de Dios tienes que reconocer que es Dios el que te está hablando. Hace un tiempo Dios hablaba, ¿verdad? Cuando tú haces cosas en oculto, cuando no llegas a dormir a casa, cuando le pones el cuerno a la esposa o al esposo, cuando los hijos le faltan al respeto a los padres, cuando se acabó el amor, porque eso dices tú, mas Dios dice que el amor nunca deja de ser, amén. Cuando se enfrió el amor en la pareja o en el matrimonio, amén. Habló de un matrimonio establecido por Dios, no cuando hoy la gente vive en unión libre. Así lo modernizaron para que no, la palabra correcta se llama fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. También lo supiste en los 10 mandamientos. Eso está, que los tales no heredarán el reino de los cielos. Hoy nosotros, ¿verdad? En un cuerpo de carne sin Cristo, queremos tomar atajos, queremos que la palabra se acomode a nosotros. Pero la palabra del Señor es para transformarnos, para limpiarnos, amén, para darnos vida en Él, para instruirnos en la justicia de Dios. Nosotros somos injustos sin Dios. Nosotros no sabemos amar sin Dios. Si no tenemos a Dios, no sabemos amar, no sabemos hacer el bien, no tenemos logros. Y si algún logro tenemos, no es porque nosotros seamos más inteligentes, más sabios que otros.
Habla esta palabra primero para mí y para ti también que estás escuchando. Amén. Si tú tienes odio, envidia contra tu vecino, contra, los hijos contra los padres contra los hijos. Hay hijos que le roban a sus padres. Y ahí están los padres creyéndole. El Señor me recordaba este mensaje que me lo daba hace un tiempito. Y me recordaba que hubo siervos del Señor, ¿verdad? Que temían a Dios. Temer a Dios es hacer su voluntad. No es le tengo miedo. No quiero hacer esto porque no quiero ofender a Dios y a mi prójimo tampoco. Amén. Eso quiere decir, amén. Pero había varones, había reyes, amén. Había hombres temerosos de Dios. Y en la palabra de Crónicas y en el libro de los Reyes dice: y tal rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero el hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o ante los ojos de Yahvé, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Porque podríamos decir: yo soy bueno, yo hago buenas obras, ¿verdad? O yo no me meto con nadie, ¿verdad? O yo hago esto o aquello. Pero también cuando pecas también dices: yo pequé, yo insulté, yo defraudé. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Amén. Y que los que estamos en Cristo, los que atendemos a esta palabra, amén, no nos creamos nada. El grande es Dios, amén. Es por su misericordia que empezamos a cambiar, amén. Que empezamos a dejar las cosas pasadas, las cosas viejas que nos alejaban de Dios. Los vicios, los placeres, la maledicencia. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios a nuestros vecinos. La palabra del Señor, para que la palabra del Señor, cada vez que la escuchamos, amén, nos nutre, nos da vida, nos limpia, nos refresca el alma, nos santifica y nos limpia los pensamientos, el corazón, amén. Y si había malas intenciones, y si había malicia, si había envidia, celos, fornicación, enderezamos nuestra vida. Si había adulterio, yo voy a dejar aquel o aquella que no es mía, porque yo ya tengo al mío, y es hasta que la muerte nos separe, amén. Uno escogió, amén, y dice: lo que Dios juntó, amén. Nosotros escogimos a él o a ella, amén. Y no es antojito de andar con uno o con otra, amén. Si uno o los dos se descuidaron, ¿verdad? Tiene que el que está más fuerte soportar al débil y cargarlo de manera espiritual. ¿Cómo es eso? Doblar rodillas, orar, clamar por su familia, clamar por su matrimonio, clamar por sus hijos, porque la palabra del Señor dice que Dios puso de cabeza, no que se está al revés, no que la cabeza, los pies, no, sino que puso como líder al hombre, amén, gloria al Señor. Por eso el hombre es el que conquista a la mujer, amén. El hombre es el que debe de ser un caballero, amén, y debe de ser ejemplo a los hijos, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Entonces, Dios puso de líder, de ejemplo al hombre, amén, gloria al Señor, para proteger a su familia, pero conforme a la voluntad de Dios, amén, gloria al Señor, para cuidar de su matrimonio, para cuidar de su mujer, para cuidar de sus hijos, amén. Y más nosotros que servimos a Dios, tenemos que cuidar, amén, para que la obra prospere. Porque dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hay hay hogares que no conocen a Dios y en apariencia se llevan muy bien, pero se unen para, ¿verdad?, para hacerle pleito a alguien, o para una fiesta, o para un relajo, o para hacer alguna cosa ilícita, ¿verdad? O para dañar a su prójimo. Pero esa unidad no viene de Dios. Tenemos que ser sabios y entendidos, amén. Los que estamos aquí, el que está escuchando, amén, que podemos perder nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo ya derramó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero si nosotros seguimos en la malicia, practicando el pecado, nosotros o nuestros hijos nos vamos a perder por la eternidad, y no van a valer rezos,
ni el sacerdote, ni el pastor, ni el anciano, ni tal líder religioso, ni María, ni Pedro, ni Lupe, ni Chana, ni Juana. No va a valer, no va a valer, porque dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y nosotros tenemos en vida que renunciar al pecado, a las prácticas del pecado. Nuestros hijos también, ¿verdad? Nuestros vecinos, el esposo, la esposa, el amigo, el compañero, todos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Practicando cosas que a Dios no le agradan, cosas que nos alejan de Dios. El enemigo viene, ¿verdad? Y susurra o engaña y te ofrece todo, los placeres terrenales. Y si tú no estás vigilando, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir eso? Si tú y yo no estamos cuidando, atender la voz de Dios cada vez que se nos entrega un mensaje, cada vez que se nos comparte una palabra y se te hace tedioso o molesto el que está predicando, pero cuando estás tomando una cerveza, cuando estás hablando mal, cuando tu matrimonio, ¿verdad?, está pendiendo de un hilo, tu familia, cuando tú estás enfermo y lejos de Dios, ¿por qué no te preocupas? ¿Por qué no te ocupas? ¿Por qué no dices, Dios me está hablando a mí? ¿Quién le contó a él o a ella? ¿Por qué sabe esto de mí que nadie lo sabía? Yo no te conozco, y tal vez el que después, antes de mí o después de mí predique, tampoco te conoce. Pero Dios sabe qué hay en tu corazón, qué haces en la noche, qué haces según cuando tú vas a trabajar o cuando no te ve el vecino, tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo. Pero tú sí sabes, y Dios sí sabe qué estás haciendo, ¿sí? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es necesario buscar a Dios de corazón. Porque cuando vamos a una religión nos echamos unas vanas repeticiones que no nacen del corazón, que está uno repite lo mismo falsamente, y Dios quiere que seamos verdaderos en Él. Amén. Que hablemos con honestidad y decir, Señor, tengo esta debilidad, que estoy fallando en esto, me gusta esto, pero no es tu voluntad, me puedo perder o puedo hacer a otros tropezar. ¿Cuántos matrimonios son destruidos por la infidelidad? ¿Sí? Por la violencia, por las drogas. ¿Cuántas familias por el alcohol? Y la gente a veces es tonta, porque en lugar de guardar y ahorrar ese dinerito para construir su casa, para salir a comprarse un heladito, para convivir saludablemente, la gente se entorpece y está dejando que el enemigo les mate a ellos y a sus hijos. La salud. ¿Cuántas veces vemos en las cajetillas de cigarro hasta te ponen gente con cáncer? Cáncer en la boca, cáncer en el páncreas, cáncer en el hígado, cáncer en los pulmones, cáncer en la piel. Y te dice, te da una advertencia y dice, fumar produce cáncer, ¿verdad? Y Dios te dice, pecar te produce infierno, ¿verdad? Y tal vez el vecino o la vecina dice, oye ya, y se burlan y dicen, está atacando, oye las pedradas, oye esto. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. A la gente le gusta que se le aplauda cuando está obrando mal, cuando está haciendo cosas que a Dios no le agradan. A la gente le gusta que se le mienta, pero la verdad te hace libre, porque la mentira te va a matar. La gente paga por ir a pecar a un hotel. La gente paga por los vicios, y aparte que les mate el diablo, ¿sí? Que se los lleve al infierno. Porque cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, no podemos decir, Señor, cuídame, Señor, guárdame, Señor, protégeme, ¿sí? Cuando las cosas te están saliendo bien en apariencia, ten cuidado. Porque si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, o yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, y en ese momento la muerte toca tu puerta, no te va a dar permiso si le dejas pasar o no le dejas pasar. Mi Señor Jesucristo es un caballero. Mi Señor Jesucristo te está hablando una y otra vez. Y tal vez te sea yo molesta, pero a mí también un día me molestaba esta palabra. Solamente quería el Dios de los favores. Quería yo los favores de Dios, perdón. Quería yo los milagros de Dios.
Pero no quería al Dios de los favores, al Dios de los milagros, al Dios que cambia, al Dios que me exhorta, al Dios que me dice, el camino mío hacia el cielo es recto. Yo no quería ese Dios. Me enojaba cuando me hablaban esta palabra. ¿Por qué? Porque recuerdo que a veces iba a congregarme donde me predicaban esta palabra, pero al rato iba yo a la pachanga también como mis vecinos, ¿verdad? Y hasta que un día Dios me llamó y me dijo, a mí me gusta la fidelidad, conmigo no vas a jugar, o me entregas tu vida, porque no se puede servir a dos señores, no se puede ser de dos a la vez. Por eso tú, si eres infiel, Dios te está viendo. Si estás robando, Dios te está viendo y también me está viendo. Si estoy mintiendo, si me burlo o critico o murmuro, Dios me está viendo. Si maldigo, Dios me está viendo y te está viendo. Debemos de entregar nuestra vida a Dios. No podemos seguir en una religión. Tenemos que ir a la luz de la palabra. Amén. Tenemos que andar a la luz de la palabra. Nuestro Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. No como hacíamos en la religión, que vamos a un confesionario para seguir, ¿verdad? Seguir pecando. Porque lo que uno siente cuando uno va a una religión es remordimiento de conciencia y te la ponen facilita. Que tú nada más vayas y te confieses, listo, para afuera, y te vuelves a pecar, vuelves atrás. Y cuando el Señor dice que no es digno, ¿verdad?, aquel que toma el arado y mira atrás. Cuando decidimos estar en este camino, a nosotros los que estamos aquí nos ha costado mucho, ¿verdad? Y nos sigue costando. No somos mejores que los demás, pero es necesario escuchar esta palabra que nos reprende primero a nosotros, amén, que nos exhorta a nosotros, para que no andemos torcidos, para que lo cojo no se salga del camino, para que nuestros hijos ni nosotros nos perdamos, porque un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, grandes y pequeños, ricos y pobres, ¿verdad? Ancianos y jóvenes, ¿verdad? Todos, amén. Vamos a estar ante el tribunal del gran juez que no se corrompe. Aquí la gente quiere facilito, paga billetito, ¿verdad? Por alguna tarjeta de circulación, por una luz chueca, por una agua chueca, ¿verdad? Corrupción, corrupción, corrupción. Pero en el cielo no va a haber nada sucio, nada corrompido. En el cielo, para poder entrar ahí, ¿verdad?, tenemos que hacer en vida la voluntad de Dios. Amén. Ir a una religión es fácil, pero ir a Cristo, la gente no quiere venir a Cristo. La gente no ama esta palabra. La gente dice fácil, yo soy hijo de Dios, pero tienes odio, tienes envidia, tienes celos, tienes rencor, tienes orgullo, tienes vanidad. ¿Hay mentira en tu corazón? Eso no es de Dios. Eso Dios le llama sucio, sucio, y nada sucio puede heredar el reino de los cielos. Si eso está en ti, en mí, lo estamos practicando, cosas semejantes a esas, no podemos heredar las mansiones eternas. La gente dice, ya se murió, ya está descansando. No está descansando si murió haciendo pecado. Tenemos que buscar al Dios de la Biblia, amén. Por eso vemos, ¿verdad?, el odio, la drogadicción, ¿verdad?, los vicios en la gente que no teme a Dios. Y nosotros como pueblo, Dios nos puso como luminares en el mundo para ser ejemplo, amén, de que sí se puede llevar una vida diferente, amén, que no estamos por fuerza en este camino, que es el mejor camino, es el único camino al Padre, amén, es el único camino al cielo y que cuesta mucho, amén, y que a veces la carne, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no buscamos de Dios de corazón, incluso si hoy nos congregamos y no nos disponemos, ¿verdad? Es como cuando vamos a la religión, un sermón, y lo tomo como un sermón nada más, y listo, ya cumplí, listo, y me voy. O estoy enojado, o estoy rebelde, o estoy rezongón, o estoy desobediente, o con necedad en mi corazón, o duro mi corazón. Pero cuando atendemos con el corazón, aprendemos a escuchar la voz de Dios con el corazón, amén, empieza una transformación. ¿Se acuerdan cómo es la transformación de la mariposa? Amén. Así somos nosotros sin Dios, ¿verdad?
simples mortales, como X o Y. Pero cuando viene Cristo, nos alumbra, nos transforma y se tiene que notar una conducta, un semblante, amén, diferente. Porque si dice yo tengo a Cristo y tu cara es amargada y tu cara es enojona y tu conducta y la mía, y yo tengo a Cristo, ¿dónde está Cristo? Pues en ti. Cristo se tiene que reflejar en nosotros, amén, y en nuestros hijos, amén. Y recordar, Señor, recuérdame la palabra que hoy me hablaste, amén. Recuérdame, Señor, en qué áreas estoy mal para cambiarlas, para rendirlas a ti y decir, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero practicar más esto, yo quiero hacer tu voluntad. No puedo solo, pero con tu ayuda todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Cámbiame, Señor, transfórmame. No es, primero cambia a mi vecino, primero cambia a mi esposa, primero cámbiame, amén. Y después yo puedo orar por mi esposo, por mis hijos, amén, por mis vecinos, amén. Y para que yo sea un ejemplo a ellos, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Entonces, vamos, amén, al libro de Lucas 6, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Ya hemos explicado cuando hoy la gente tuerce este texto, ¿verdad? Pero a conveniencia de su carne, que dice no juzguéis, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice juzgad con justo juicios, según su palabra, amén. Porque hoy la gente peca y no quiere que se le reprenda. Hoy la gente insulta y no quiere que se le diga que está mal, ¿verdad? Hoy los hijos no quieren que se les mande a hacer algo, o que se les gobierne, que se les ponga, ¿verdad?, reglamentos, ¿verdad? Los hijos deben de obedecer a los padres, amén. Los hijos deben de luchar por su salvación, amén. Nosotros como padres debemos de dar ejemplo a nuestros hijos, amén. Gloria al Señor. Y unirnos en el Señor, hacer la voluntad de Él, amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, amén, gloria al Señor. Aleluya. Vamos, aleluya, desde Lucas 6, capítulo 27, amén, gloria al Señor. Y vamos a leer hasta donde termina, hasta el 49, amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice el tema, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Eso quiere decir, no contestes. Y luego, si no estamos bien cimentados en Dios, vuelvo a repetir, dice, me insultas, te insulto, me gritas, te grito. Eso no está bien. Que Dios nos ayude a nosotros y a los que alcanzan a escuchar esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, hacen acepción de personas. Tú me caes bien, yo te caigo bien, tú también, así. Pero si aquel me cae mal, no le saludo, lo critico, me burlo, eso no está bien. Entonces, no todos son hijos de Dios. Se nota quién es hijo de Dios y quién es de las tinieblas. Pero hoy Dios te está invitando, amén, a que seas hijo de Dios, que yo sea hija de Dios, amén, y que renunciemos, ¿verdad?, al enemigo, que no seamos esclavos ni hijos del enemigo, ¿verdad? Porque unos son los hijos de la luz, que es Jesucristo, y otros son hijos de las tinieblas, que es el diablo, y todo lo que él ofrece, ¿sí? Así que dice en el 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Mas aquí nos aconseja el Señor en el 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos. Aquí nos está aclarando el Señor, ¿verdad? Y diciendo cómo vamos a ser hijos. Amén. Dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Y vamos al 43, amén. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros atendemos la palabra del Señor con el corazón, entonces se va la obscenidad de mi corazón, de mi mente, de mis labios, de mi mirada, ¿verdad? Ya no hay palabras en doble sentido, ya no hay irrespeto, ya no hay vulgaridad, ya no hay malicia, ya no hay maledicencia, porque no cabe el enemigo y no cabe Dios en el mismo lugar. Y si andamos, ¿verdad?, divagando o estamos todavía en esos dos lugares, tenemos que decidirnos por uno, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, aborrece la infidelidad y la hipocresía, ¿verdad? No podemos decir que somos hijos de Dios amando o deseando lo malo o practicando lo malo, ¿sí? Tenemos que andar a la luz de la palabra, y es por eso que tenemos que escuchar verdadera palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Como estaba leyendo aquí mismo, que dice en San Lucas 6, las bienaventuranzas, amén, y también los ayes, amén, que los ayes sin H, porque ay con H es de haber, amén, y sin H es de dolor, amén, de lamento, de castigo, amén. Gloria al Señor. Porque muchos dicen, Dios no castiga. Pues la palabra del Señor dice que Dios al que ama corrige y castiga, amén. Cuando somos desobedientes, ¿verdad? Si tu padre o tu madre no corriges, no educas a tus hijos a tiempo, no los amas, los aborreces. Por eso tus hijos se van llamando tu atención, tratando de llamar a tu atención, se hacen mentirosos, irrespetuosos, otros en vicios, otros en drogas, porque no pusiste reglas, porque no diste ejemplo. Pero hoy Dios nos está llamando, que estamos a tiempo. Hazte tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Funda tu familia, funda tu matrimonio, fundemos nuestra casa, nuestra familia en Jesucristo. ¿Cómo es eso? En la palabra de Dios. Él es el verbo, la palabra. Amén. Amén. Es la mejor guianza, el mejor consejero. Amén. Gloria al Señor. En Él hay verdad, en Él no hay injusticia. Amén. Nuestros hijos aún están en tiempo. Si estaban descarriados, con Dios todo es posible. Amén. Pueden volver a enderezar su camino, su vida. Amén. Su conducta. Cada vez que escuchamos palabra del Señor, Dios nos hace sentir, hey, te estoy llamando. Te estoy llamando porque te amo. Porque no quiero que te pierdas. Porque quiero que seas buen ejemplo a los que te rodean. Amén. Porque no quiero que seas un títere del diablo. ¿Sí? Porque no quiero que seas un esclavo. Que si hay rencor en el matrimonio, en la familia, en los vecinos, Dios dice, hey, les estoy llamando a que se amen 70 veces 7 al día. Imagínate, perdonar al prójimo. ¿Y qué decimos? Ay, no, yo no te perdono, que Dios te perdone. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él tampoco nos perdona. Y no es porque Dios sea injusto, es porque Dios es justo. La justicia de Dios. Amén. Nada de que todos somos hijos de Dios. Si hacemos su voluntad, entonces nosotros y nuestros hijos somos hijos de Dios. Tal vez digan del cristiano, este es tonto porque no contesta, porque se deja.
No, no somos tontos. Somos inteligentes en el Señor, amén. Dejamos que Dios haga algo en esa situación, amén. Y si algo hicimos mal o contestamos o nos defendimos, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame, Señor, a ser buen ejemplo, amén. Señor, ayúdame a no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces contestamos mal? ¿Cuántas veces tenemos una batalla con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces tenemos batallas con nuestros deseos, con los deseos de la carne? Pero hay que llevarlas a Jesucristo, amén, a la cruz, amén. ¿Qué quiere decir? Señor, aquí está esta situación. O pasa este problema en mi matrimonio, pasa este problema en mi casa, pasa este problema con mis vecinos, pasa este problema en mi trabajo, pasa este problema en mi escuela, tengo este problema con mi conducta, tengo este deseo, como los jóvenes que dijeran, tengo deseo de fornicar, porque el enemigo bombardea a través de la música sucia y perversa, les ensucia el oído y el corazón y la mente, y les pone ahí sexo, lascivia, ¿verdad? Perversidad, para que pequen y se pierdan y se ensucien. ¿Y cuántas veces? ¿Por qué la gente? Porque vive en orgías, en lujuria y no hace las cosas como Dios manda. Al rato despiertan, tienes sida, tienes sífilis, tienes gonorrea, tienes una enfermedad, le llaman veneria. Yo no me atrevería a decir eso, porque cuando practicamos el pecado estamos sucios. La gente quiere tomar atajos. Y nosotros no es que seamos mejores, pero nosotros tenemos necesidad de escuchar esta palabra de reprensión, para que así recordemos que todo me es lícito, pero no todo conviene. Voy a ponerlo en una balanza. ¿Esto le va a agradar a Dios? ¿Esto me acerca a Dios? ¿Esto me hace honrar a Dios? ¿O esto me hace deshonrar a Dios? ¿Qué importa qué piensa el vecino, el amigo, el esposo, los hijos? Pero si yo estoy honrando a Dios, gloria a Dios. Pero cuando estamos en el mundo, si yo soy pleitista, si yo insulto, si yo tomo, ¿a ti qué te importa? Eso decimos, ¿no? Y déjame vivir mi vida. Ni siquiera estás viviendo una vida. Eso no se llama vivir, eso se llama matarte, no amarte a ti mismo. Y Dios nos manda, ámate a ti mismo, amén. ¿Cómo es amarme a mí mismo? Voy a cuidar mi cuerpo, amén. No para vanidad, qué lindo soy, qué bonito soy, no. Voy a cuidar, que no enfermarme, ¿verdad? Voy a cuidar, amén, amén, de no avergonzarme con mi conducta, amén. Voy a cuidar de no vivir en apariencia, amén, porque la gente vive apariencia, amén. Voy a cuidar la manera que hablo, lo que pienso. Dice la palabra del Señor, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, no que me lavé las manos, sino que no robé, no golpeé, amén. Eso quiere decir, hablamos espiritualmente, amén. Que no hice algo ilícito, que no toqué, si tengo un noviazgo, no toqué para provocar el deseo, ¿sí? O no toqué a la que no es mi esposa o no es mi esposo, no tomé lo que no es mío, ¿verdad? Eso quiere decir limpio de manos. O no levanté mis manos para adorar un ídolo, sino que levanté mis manos para reconocer que el Padre es mi Dios, amén. Que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, no son tres dioses, es tres personas, un solo Dios, amén. Dios en toda su deidad, en todo su poderío, amén. Limpio de manos y puro de corazón, que no hay malicia. Voy a cuidar de aquí en adelante lo que escucho, amén. Lo que mis ojos miran, amén. Lo que mi mente, si yo paso tiempo con Dios, amén. ¿Cómo es pasar tiempo con Dios? Durante el día voy a escuchar alabanzas. Durante el día tengo que sacar tiempo para hablar con Dios. Tengo que sacar tiempo, amén. En lugar de ponerme a ver la tele, ¿verdad? U otras cosas, voy a sacar un tiempo, amén, para meditar en la palabra. Voy a abrir la Biblia para que me empiece a llenar el corazón y se empiece a ir todo aquello que a Dios no le agrada. Recuerdo cuando Dios empezó, ¿verdad?, a tratar conmigo y empezó Dios a meterse en mi corazón. Y Él me pidió, como un caballero, tocó a la puerta de mi corazón, amén. Y tenía, ¿verdad?, placeres terrenales, practicaba placeres terrenales. Y cuando yo escuchaba
y escuchaba palabra de Dios de exhortación, más me gustaba. Más me gustaba, y si no venía la palabra de exhortación, sentía que algo me faltaba. Y empezaba yo a notar en mí que cosas, gustos, comportamientos, ¿verdad? Palabras, pensamientos, ¿verdad? O vicios de ver algo en la televisión, ya no quería yo. Porque la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios te llena, amén. Y es la diferencia de andar en una religión que andar a la luz de la palabra. Y cuando el pan de vida que es Jesucristo te llena, puedes dejar las cosas del mundo, puedes dejar el odio, el rencor, la infidelidad, la fornicación, el latrocinio, la mentira, la envidia, el rencor. Y a algunos todavía nos faltan otras cosas, pero aquí estamos escuchando, ¿verdad? Palabra del Señor, para que el Señor nos ayude a no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Amén. Por eso es importante la palabra de Dios, que es poderosa. Dice que es como espada de dos filos, corta para allá los que escuchan y para acá también los que estamos aquí. Amén. ¿Para qué? Para limpiarnos, para restaurarnos. Amén. Para renovarnos, para vivificarnos en Él. Porque cuando estamos practicando el pecado, estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y como les dije, un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, grandes y pequeños. Y aquello tal vez de lo que te ocultaste o dijiste, no me ve mi esposo, no me ve mi esposa, no me ve mi hijo, no me ve mi padre, no me ve el amigo, no me ve el vecino, no me ve el compañero de trabajo de escuela. Dios sí te ve y te lo va a mostrar cuando llegues allá, para ver, ¿sí? Si te arrepentiste y cambiaste esa manera de vivir, gloria a Dios, amén. Pero si tú seguiste haciendo lo malo y escuchabas palabra de Dios, y aunque no querías escuchar palabra de Dios, Dios te estaba hablando una y otra vez y no quisiste cambiar, el Señor te va a decir, mira, te envía la vecinita, la predicadora, incluso la encontrabas en los mercados predicando y te caía mal y no la soportabas porque ella te hablaba de parte mía o te hablaba X o Y. Encontrabas algún predicador o a tu casa, casi al frente o al lado, ¿sí? Pero estaba yo hablándote, usando a X o Y persona para que te dijera, vuélvete de tus malas obras, renuncia al pecado, renuncia a la infidelidad, renuncia al latrocinio, renuncia al odio, a la falta de perdón, renuncia al deseo de la carne, renuncia a los celos, renuncia al falso testimonio. Porque cuántas veces alguien te cae mal y inventas cosas para que siembras cizaña en tu vecino, en tu familia, en tu pariente. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios sembrando maldad? Dios nos manda que sembremos la benignidad, amén. Que seamos sembradores de Él, amén. Y en Él no hay pecado, en Él no hay inmoralidad, en Él no hay orgullo. Tenemos que saber hablar de la manera correcta y la palabra del Señor nos enseña cómo. Tenemos que saber vestir de la manera correcta, porque hoy el mundo bombardea con las modas y entre más enseñas, más vendes. Pero dice el Señor, cuando Adán y Eva pecó, ¿verdad? Se vieron desnudos y se hicieron, ¿qué? Se cubrieron nada más sus partes, ¿verdad? Con hojas de higuerilla. Y el Señor no le pareció, ¿verdad? Es inmoral por el chorcito cortito, la ropita ceñida, la blusita escotada, ¿verdad? Si el Señor nos hubiera querido, así nos hubiera dejado. Pero el Señor dice que Él, ¿verdad? Él les cosió ropas, ¿verdad? Ropas decentes, ¿verdad? El enemigo bombardea con modas, ¿verdad? Con frases, con palabras, ¿sí? Con música secular que ensucia la mente, que ensucia el corazón. Cuando nosotros tenemos que seguir a Cristo, ¿cómo es eso? No quiero hacer mi voluntad, no quiero vivir una religión, yo quiero vivir palabra de Dios, que es la que me da vida, amén.
El Señor nos enseña conducta de vestimenta, conducta de comportamiento, conducta de amar. Amén. Aleluya. Conducirnos con temor en toda nuestra peregrinación por esta tierra. Amén. Me atoro un poquito, pero se entiende. Amén. La gloria es a Dios. Aquí está este vaso. Dice la palabra del Señor que tú y yo somos vasos, unos de honra y otros de deshonra. Que hay trigo y hay cizaña. No es que tú y yo digamos soy bueno, sino que Dios diga, este es mi hijo, esta es mi hija. Amén. Yo le conozco. Cuando está sola o cuando está solo se comporta, amén, o acompañado. Amén. Le conozcan o no le conozcan, se conduce en justicia, en temor reverente. Ama a su prójimo, ama a sus vecinos, le saluden o no le saluden, clama por ellos, los bendice. Amén. No les escarnece. Amén. Porque dice la palabra del Señor en Corintios 13, ¿cómo es? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, ¿qué más? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. ¿Por qué Jesucristo, verdad? Cuando le maldecían en la cruz, no insultaba. Todo lo sufre. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, dice que padeceremos por causa de la palabra. Amén. Porque es como un arrocito entre mucho frijolito, ¿verdad? El arrocito es blanquito y el frijolito es negrito. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando nosotros practicamos el mundo y encontramos o vemos a alguien que no practica las cosas del mundo, lo vemos como bicho raro, ¿verdad? Y no me cae bien. Ni a mí me cae bien el diablo, ni es mi cuate, ni quiero que me ame. A mí me ama Dios y yo lo amo a él, amén. De ahí me sacó Dios, amén. Entonces, por eso hay, ¿verdad?, que nos aborrecen cuando no conocen, como nosotros no conocíamos la verdad de Cristo, que es Cristo, amén. La palabra del Señor. Nada más nos daban unos pequeños sermoncitos, ¿verdad? Una misita de media hora, ¿verdad? Un sermoncito, y no le advierten a la gente del pecado, no le advierten a la gente y no le enseñan a la gente a amar en Dios, ¿verdad? No le enseñan a la gente que tenemos que ser hijos de Dios andando a la luz de la palabra. No le dicen a la gente que los borrachos, que los adúlteros, que los fornicarios, lo dice en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, amén. Corintios, amén. Yo me acuerdo que no sabía yo ni qué decía, ni cómo decía. Yo cuando recuerdo que decía, y digo el yo porque no sabía yo. Cuando tengo un logro en el Señor, digo, Dios hizo en mí, amén. Porque cuando estamos en el mundo, digo, yo, ¿verdad? Somos creídos. Pero cuando tenemos un logro es gracias a Dios. Dios me ayudó, Dios me capacitó, Dios lo hizo en mí, decía Pablo, no yo, sino Dios en mí, amén. Y cuando estamos en el mundo podemos decir, estoy orgulloso, decimos así, o estoy orgulloso de mis hijos, o estoy orgulloso de mis logros, o me siento orgulloso de mí, y la palabra es incorrecta. El Señor nos enseña a través de la Biblia que dice, me siento honrado, es una honra, amén. Que tenga una profesión, es una honra el matrimonio que tengo, es una honra el hijo que tengo, amén. Me siento honrado por el hijo que Dios me dio, amén. Por la capacidad, la gloria es a Dios. Es una honra, me siento honrado, me siento bendecido. Porque lo otro es orgullo. Tenemos que hablar correctamente y siempre darle la gloria al que lo merece. Suya es, amén. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba donde mora Cristo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos palabra de Dios. Porque en el mundo se les inculca una religión. Pero la palabra del Señor no mora ahí. No mora ahí. Porque cuando la palabra del Señor mora en mi vida, yo no voy a vender ni comprar vicios, ¿sí? Yo no voy a buscar solamente mi bien, sino el bien de mi prójimo. Vamos a donde estábamos en Lucas 6, amén. La regla de oro, amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo leímos, la regla de oro? Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que como queréis que los hombres
hagan con vosotros, así vosotros haced con ellos. Amén. Siempre conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 6:46. Los dos cimientos. Por eso, ¿dónde está cimentada tu vida, tu familia, tu matrimonio, mi familia? ¿Dónde estamos cimentados? ¿En una religión o en Dios? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Les leí antes, por sus frutos los conoceréis. No podemos decir que somos hijos de Dios andando, mintiendo, envidiando, en pleitos, en chismes, ¿verdad? En vulgaridades. No podemos decir que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, escuchemos, amén, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. Por eso hoy Dios te invita. Si tú aún sigues atado, esclavizado en cosas que te están haciendo que te pierdas, mientras hay vida y esperanza, dile a Dios que te ayude a cambiar. Amén. Dile a Dios que te ayude a ser verdaderamente inteligente, que tengas sana sabiduría del cielo, porque la sabiduría que es de la tierra dice que es diabólica, animal, ¿verdad? Porque se hace uno creído, y Dios no quiere que seamos creídos, sino que seamos hijos de Dios. Por eso la gente en la religión dice, yo creo en Dios, pero hago lo que se me da la gana. Y no basta creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero tú y yo estamos, amén, para atender con el corazón la voz desde el que nos está hablando desde los cielos, amén. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Qué bonito sería que en el libro de memorias dijera, vamos a poner un nombre, ¿verdad?, de alguna persona que está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que dijéramos, Richard, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y tú y tu hijo son bienvenidos. Entrad, amén. Pero también está la otra parte. Si aún nosotros, conociendo la palabra del Señor y solamente la predicamos y no la vivimos, va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no hiciste mi voluntad en la tierra? Y la palabra del Señor es tan justo que les dice, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios o sus ángeles caídos. Por eso cuidado cuando te expreses de alguien, de un amigo, de un vecino, de tu hijo, de tu esposa, que luego dicen, ay, llegaste como un angelito caído del cielo. Los ángeles caídos son aquellos que desobedecieron, que se rebelaron en el cielo a la voluntad de Dios. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y entonces el Señor los expulsó. Hay que expresarnos correctamente, ser sabios, decirle, Señor, dame sabiduría al hablar, dame sabiduría al comportarme, al conducirme, amén. Dame sabiduría al expresarme, amén. Dame sabiduría al hablar con mi esposo, con mi esposa, con mis vecinos, con mis hijos, amén. Con mis compañeros de escuela de trabajo. Que mi vida sea de bendición, que no jale a otros al vicio, vamos a hacer relajo, vamos a hacer esto, aquello, que no está para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que atendamos al consejo. Amén. Esto es palabra del Señor. Dios te bendiga. La paz de Dios para ti, para los tuyos. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío, ¿qué?, sus caminos, y el hombre perverso sus malos
pensamientos. Así lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Le llama perverso al que tiene malos pensamientos, ¿sí? Deje el impío sus malos caminos y el hombre perverso sus malos pensamientos. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Amén. Su palabra no vuelve vacía. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Señor, una vez más.